Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, vuestro programa, el día que el oyente toma la voz, la toma a diario. Todos los programas de La Contracrónica, o prácticamente todos, llevan intervención de los oyentes, pero el día de hoy, es decir, los domingos, es el día en el que el oyente directamente se hace dueño del programa porque paso todas las llamadas que puedo. Hoy, de hecho, voy a pasar todas las que me dé tiempo porque tengo un montón de ellas ahí pendientes. Bien, esto no significa que dejéis de enviar. Podéis seguir enviando cuantas más mejoras y cuantas más voces, cuantos más hagamos el programa, mejor para todos. Más riqueza tendrá de ideas, de apreciaciones, más matices. Esto de que La Contracrónica sea en cierto modo un programa coral es algo muy bueno. Y para participar aquí pues es tan sencillo como enviar una nota de voz, como las que vais a escuchar a partir de ya mismo, una nota de voz de aproximadamente un minuto y medio de duración, al siguiente número de WhatsApp. A ver, los que no lo tengáis, apuntad. Bolígrafo, papel, es el 690 827909. Repito, 690 827909. Ya sabéis, en el caso de que no tengáis un teléfono móvil español porque estáis, qué sé yo, en Venezuela o estáis en Portugal o en México, pues tenéis que poner más 34 delante. Si no, la nota de voz no me va a llegar. Entonces, si no me llega, no puedo pasarla, pero no por nada, sino porque no la he recibido. Así que nada, dejado el número con su código internacional preceptivo, pasamos directos de cabeza a la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que es un venezolano que vive en Australia. Ya sabéis, la diáspora venezolana y venezolanos por los lugares más insospechados del planeta. Si se pudiese viajar a Marte, encontraríamos venezolanos también en Marte. Creo que son aproximadamente unos 3 millones. Pues también en Australia hay. Y lo sorprendente no es que haya venezolanos en Australia, que esto yo ya lo sabía, sino que hay uno como mínimo, que escucha La Contracrónica, de lo cual me congratulo. Bien, pues Jorge tiene una cuestión sobre liberales y sus tribus. Te quería hacer una pregunta un poco más, diría yo, personal. Yo te conozco a ti relativamente desde hace muy poco. Hace más o menos, diría yo, un año y medio, que te vi en una tertulia junto a Cao de Venos, el de Norcorea. Y desde ese momento me gustó mucho cómo hablabas y bueno, empecé a ver más videos tuyos. Te vi muchas veces participando en Fort Apache, programa de Pablo Iglesias, etc. Te quería preguntar, según el economista argentino Javier Milei, él explica pues explica los 3 tipos de liberalismo que hay. Dice que los tipos de liberalismo se miden básicamente con el grado de tolerancia que le tienes a la intervención del Estado, o sea, como cuánto te bancas que el Estado intervenga. Básicamente 3 tipos de liberalistas, que son por lo menos los de la escuela de liberalismo clásico, que podrían ser Smith, Hayek, etcétera, que se admiten ciertas intervenciones del Estado. Están también los minarquistas, de los cuales solo admiten seguridad y justicia, en los cuales yo me siento identificado con los minarquistas. También por lo menos está la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez. Y también están por último los anarquistas o los anarcocapitalistas. Quería preguntarte, ¿con cuál de estos 3 te identificas tú? ¿Qué tipo de liberal te define a ti? Bueno, Jorge, me sorprende que todavía se siga viendo aquel programa, un programa mítico, con Cao de Venos. Esto fue en El Gato al Agua, pues no sé en qué año, hace ya un montón de tiempo. 2012, 2013, una cosa así. Es decir, estamos en 2018, pues han pasado entre 5 y 6 años de aquella noche. Fue toda una proeza traerle a la televisión, en una época en la que estaba la cosa política al máximo en España, estábamos en plena crisis económica y este tipo de personajes la verdad es que tenían mucha cabida en las televisiones. Entonces conseguimos llevarle y nos sentamos allá a debatir en ese programa, que veo que sigue circulando todavía por YouTube. Y yo la verdad es que estaba un poco patidifuso, sorprendido, porque a ratos pensaba
que nos estaba tomando el pelo, en serio, os lo digo. Y luego, tanto al entrar como al salir, pues me hice incluso una fotografía con él. Yo no soy de hacerme selfies, pero aquel día dije, bueno, me voy a hacer una foto con un tío de los años 30, vestido con un uniforme y tal. Iba lleno de insignias del Corea del Norte. Iba todo, era un tipo muy serio, muy educado, por cierto. Pero bueno, respecto a lo que me comentas, pues a ver, por gustarme lo que me gusta es el anarquismo, no sé, es lo que más cuando uno lee las soflamas liberales anarquistas, pues son las que realmente le llegan. Pero claro, el mundo en el que vivimos es como es. Y hay que ser posibilista, ¿no? No se trata de vivir en un castillo, en una torre de marfil y decir, o esto es así, o si no, no os ajunto, no quiero saber nada de vosotros y entonces el mundo me deja de interesar. Es decir, que no le veo mucho sentido el perderse en teorías cuando de lo que se trata es de entender lo que sucede. Y mi trabajo consiste en eso mismo, en entender lo que sucede, analizarlo y contarlo. No, yo no soy un profesor universitario que puede vivir en su torre de marfil eternamente. Yo me dedico a esto, a lo que bien conoces porque me estás escuchando. Entonces, si me escuchas todos los días, verás que trato infinidad de temas de política mundial, de economía, de cultura, de sociedad. Y bien, a mí mis ideas liberales me sirven para interpretar la realidad, pero vamos, yo no hago meetings políticos, ni soflamas, ni nada por el estilo. No soy un predicador. Mis ideas están ahí, pero procuro hacer mi trabajo de manera honrada y competente. El tema es que el mundo es extremadamente complejo y el ser humano lo es más todavía. A poco que tengas cierta edad te habrás dado cuenta. Ya cuando uno tiene 18 o 19 años no lo entiende muy bien, pero cuando pasas de la treintena empiezas a apreciarlo en toda su dimensión. Y es por ello que desconfío de las ideologías, porque son holísticas por naturaleza además, y además tienden a la reducción. El mundo es más sencillo de lo que realmente, o creen que es más sencillo de lo que es, y aportan soluciones simples. La ideología, por definición, es simplona. Pero vamos, si quieres estudiar a fondo este tema, porque te interesa especialmente lo de las tribus liberales, pues tienes un buen libro. El libro de mi amiga María Blanco, que se llama así además, se llama Tribus Liberales, está publicado por Deusto. Es bastante breve, es un libro que se lee rápido y está muy bien escrito. Es además muy reciente, así que lo encontrarás sin demasiados problemas en librerías, aunque no sé si habrá llegado a Australia, porque allí, como bien sabes, no se habla español, pero lo encontrarás sin problemas en Amazon. Desde luego en Amazon España lo tienen, he ido a echar un vistazo ahora que he recibido esta llamada tuya, y en Amazon lo tienen por 9 euros. Así que convertido a dólares, no sé a cuánto será eso en dólares australianos, pero vamos, que si está disponible en Amazon España significa que está disponible en cualquier Amazon de cualquier parte del mundo. Muy bien, seguimos. Vamos con Mario, que es un oyente de Colombia, que tiene otra cuestión relativa a las ideas. Esta vez la que tiene que ver con la envidia y el pensamiento anticapitalista. Eso sí, enfocándolo a un deporte muy concreto, el del boxeo. Hace un rato escuché la contraportada número 24 y me ha llamado la atención la explicación que diste acerca de la envidia como uno de los motores del anticapitalismo, según la obra El pensamiento anticapitalista de von Mises. He notado que entre los promotores de deportes similares existe envidia como entre los artistas. Y al igual que los artistas que no logran enriquecerse con sus obras, los promotores deportivos que no logran producir lo esperado hablan en forma despectiva de sus colegas exitosos utilizando la palabra comercial, como si fuera algo malo. Ese es el caso de los promotores del boxeo tradicional, que al ver que los de MMA, artes marciales mixtas por sigla en inglés, se han hecho ricos en poco tiempo y les quitan rating, los acusan de todo tipo de cosas, como decir que se trata de un deporte falso en el que solo hay venta de mercancía y mucha sevicia. En este caso, la Federación de Boxeo, al mejor estilo de Goebbels, aplica el principio de extrapolación. Por lo siguiente. Primero, el equipo para entrenar boxeo profesional tiene unos precios elevadísimos, aunque su fabricación no tiene una gran complejidad técnica. Segundo, aunque el MMA es mucho más joven que el boxeo, han salido muchos menos luchadores muertos del octágono en el mismo periodo de tiempo que boxeadores del cuadrilátero. Tercero, hoy día la mayoría de peleas de boxeo profesional se limitan a un peleador bien apadrinado venciendo a otro no tan bien representado.
no tan bien representado, tras un acuerdo previo, con el fin de que el primero ascienda en la tabla de clasificaciones. Y esto el público lo nota. En el espectáculo del boxeo, como muchos saben, los gobiernos tienen muchísima injerencia y se ha utilizado como parte del aparato propagandístico, como fueron las peleas entre Barrows y Schmeling en el 36, al igual que otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, en mi país, Colombia, el gobierno utilizó a deportistas patrocinados por Coldeportes, agencia gubernamental, para hacerle propaganda al Acuerdo de La Habana, tras la promesa de aumentar la partida presupuestal para esta agencia, aunque al final el mismo Juan Manuel Santos recortó el gasto en federación deportivas. Francamente me pareció humillante ver a estos deportistas en un video casero viralizado en redes sociales diciendo que el gobierno no les cumplió. Hasta ahora no sé de ningún gobierno que destine fondos al MMA y espero por Dios que nunca ocurra, porque esto lo llevaría al final más triste de todos, con corruptelas terribles, patrioterismos y deportistas mendigando y haciendo cualquier cosa con tal de que el gobierno les aumente el presupuesto o simplemente no les cierre el grifo. Para terminar mi reflexión, quiero decir que me gusta ver MMA porque desde pequeño he practicado artes marciales, aunque no con la constancia para ser un gran luchador, todo hay que decirlo. Y me gusta verlo también porque cada pelea que veo de MMA se siente una incertidumbre tremenda. Por otro lado, hay aspectos del espectáculo deportivo que no me gustan, como el ambiente gángster y algunos rituales previos a las peleas. Gracias por la atención y por el programa. Pues mira, Mario, a mí el tema este del boxeo se me escapa. No me gusta mucho, la verdad. Jamás he visto un combate de boxeo ni del MMA ese del que hablas. Sé que existe, pero ahí de boxeo sí, porque he visto películas. Rocky, por ejemplo, Toro Salvaje, sobre películas sobre boxeo. El boxeo ha sido una fuente de inspiración para muchos guionistas y para muchos cineastas, pero nunca he conseguido tragarme un combate completo. No por nada, es como lo mismo que me sucede con los toros, que me aburre. Bueno, pues a cambio sí me puedo ver una ópera enterita y vérmela 2 veces si es necesario, pero con este tipo de deportes pues la verdad es que ni siendo jovencito me llamaba la atención, así que todo esto que me has contado me ha sido muy útil porque lo desconocía por completo. Pero vamos, el mecanismo de la envidia es muy poderoso, muchísimo, y explica más cosas de las que solemos pensar. Es decir, si aplicamos lo que se conoce como pensamiento lateral, es decir, no vamos directos, no vamos a abordar directas la cuestión, sino que vamos por los lados, veremos que muchas veces aparecen pasiones humanas muy elementales. Léase la envidia, léase la soberbia, léase la vanidad, que ayudan a explicar las acciones de los hombres, vamos, de las personas, de los seres humanos. Entonces, este análisis que nos has hecho sobre este tema que te interesa, que es el del boxeo, pues la verdad es que es cuando menos interesante. Bien, continuamos, vamos con Jorge, que es un cubano que vive en Tampa y que Tampa está en Florida, por si no lo sabíais, y que tiene una petición. Y la razón por la que te estoy llamando es porque me parece muy bueno que en cualquier momento de estos días trates de nuevo el tema de Cuba, debido a que Raúl, el gobernante, va a dejar el poder y hay cierta incertidumbre, con las personas que supuestamente van a ejercer el cargo, posiblemente haya presidente de Consejo de Estado, diferente de presidente de Consejo de Ministros, y esto unido a que ya hace 1 año y 1 mes más o menos que se quitó la ley de pie seco, pie mojado, además de que la embajada americana en Cuba cesó muchas de sus labores consulares y ahora muchos cubanos tienen que ir a Colombia. O sea, el tema de Cuba tiene bastante relevancia y sería muy interesante que tú dedicaras una contracrónica al tema de Cuba. Muchas gracias. Bueno, Jorge, Raúl Castro creo que iba a dejarlo en febrero. Sí, estaba previsto que se fuese del poder, se fuese entre comillas, el poder no hace falta que le pongas comillas, pero al fuese sí, porque al parecer se iba a ir del poder en el mes de febrero, pero luego lo pospuso y dijo que no, que lo aplazaba un par de meses más y creo que se va a finales del mes próximo, del mes de abril. Vamos a ver si es verdad o si no lo pospone otra vez, que es bastante posible teniendo en cuenta que este tipo lleva al frente del poder en Cuba desde hace, él y su hermano,
desde hace casi 60 años. Bien, que si aparte de la presidencia, lo digo porque el tema lo voy siguiendo, yo sigo la actualidad cubana, y esto lo conocía, evidentemente, que si aparte de la presidencia, que es lo que pretende hacer a finales de abril, dentro de un mes aproximadamente, estamos ahora a finales de marzo, no significa que deje de mandar. Porque andaban poniendo por los periódicos de medio mundo: Raúl Castro abandonará el poder, Raúl Castro dejará el poder de motu propio sin que nadie lo obligue a finales del mes de abril, o antes decían en febrero. Uy, qué bueno es Raúl Castro, fíjate, eso es un demócrata. Eso no lo hace ninguno, que de pronto decide que se va sin que nadie se lo pida. Tipo ejemplar. Esto significa que algo está cambiando en Cuba y que efectivamente se están tomando en serio los acuerdos con los Estados Unidos y que esto va a ser el principio de una gran transición hacia la democracia. Bueno, decir eso es no conocer cómo funciona el régimen cubano por dentro, obviamente, y no haberlo estudiado desde sus orígenes. Raúl Castro abandonará el poder el día que quiera, sea el 20 de abril, el 20 de junio o el 20 de noviembre. O dentro de 7 años si es que sigue vivo. Pero va a seguir mandando. Es decir, fuera o dentro del... como presidente o como... no se sabe bien qué cosa en su casa. Como presidente de Cuba, en Cuba no hay presidente, es el presidente del Consejo de Estado, creo que se llama, es el título, lo cambiaron. Pero vamos, para que tengas una idea, durante los primeros 17 años, supongo que lo conocerás la historia de tu país, pero te lo habrán enseñado, especialmente esta parte de la historia, los últimos 50 años. Durante los primeros 17 años de castrismo, de revolución, es decir, de 1959 a 1976, Fidel Castro no fue presidente. Eso mucha gente cuando se lo comentas le resulta cuando menos sorprendente. ¿Cómo que no fue presidente? Pues no lo fue. El presidente de Cuba durante esos 17 años, o ese honor, le correspondió a Osvaldo Orticós, del que supongo que habrás oído hablar un montón de veces, que era en esencia un títere de Fidel. De 1959 a 1976. Luego lo sacaron de allí, le hicieron presidente del Banco Nacional de Cuba y luego se metió un tiro. Es porque este hombre, de Orticós, se suicidó a principios de los años 80. No se suicidó por cosas políticas, creo que estaba deprimido o algo así. Pero vamos, que fue presidente 17 años y a la vez presidente ningún año. Porque el que mandaba era Fidel Castro y su hermano. Y más habida cuenta del control que Raúl Castro tiene sobre el ejército en Cuba, los servicios de inteligencia, la seguridad del Estado, etc. ¿De verdad realmente alguien piensa que Raúl Castro va a dejar el poder porque él diga que va a dejar el poder? Vamos, ni en broma. En serio, Jorge, créeme, de verdad, puedo tratarlo. Y de hecho, sí quiero hacer algo sobre este tema el mes próximo. Me gustan los temas de Cuba. Cuba es de esos países que no he pisado en mi vida, pero cuya historia conozco como si hubiese nacido allí. El tema es que, como bien sabes, trato asuntos de un montón de países y al final la actualidad siempre es lo que sobresale sobre el resto de noticias. Me las voy apuntando, a veces tardo 1, 2, 3 días, pero me gusta tener bien analizada y tener bien descuartizada y estudiar todos los temas de actualidad de un ámbito grandísimo. Cuando me propuse hacer esto hace un par de años, dije, bueno, ya me va a sobrar el trabajo, y efectivamente me sobra el trabajo, pero bueno, que sepas que no desatiendo a Cuba. Solo faltaba. Bien, vamos a seguir con Antonio, que es un oyente de Málaga que tiene una cuestión religiosa. Me gustaría saber tu opinión sobre la unión que hay entre Estado y religión en Inglaterra. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Antonio. La Iglesia de Inglaterra es una iglesia nacional, desde la Reforma, anglicana, ¿no? Anglicano, la palabra lo dice todo, es la iglesia inglesa. Es como si aquí se hubiese hecho la Reforma en el siglo XVI en España y tuviésemos la iglesia hispana. Existe la iglesia noruega, existe la iglesia danesa, existe la iglesia sueca, porque son luteranos y por lo tanto tienen iglesias nacionales. La Reforma, uno de los efectos que trajo fue la nacionalización de la iglesia. Eso de que hubiese una ley católico significa universal, católicos en griego significa universal. Bueno, pues la iglesia inglesa no es católicos, no es universal, sino que es solo inglesa. Se llama The Church of England, la iglesia de Inglaterra. Luego hay también una Church of Scotland y lo mismo pues con las iglesias de Escandinavia. Hay iglesia danesa, noruega, etcétera. Y en Inglaterra, la cabeza de esa iglesia, de la iglesia de Inglaterra, se encuentra la reina. En el momento presente, Isabel II, que es algo así como la gobernadora. No es la papisa,
pero sí la gobernadora. El jefe a efectos prácticos es el arzobispo de Canterbury, el primado de Inglaterra, que es como sería como el papa anglicano. Pero vamos, la gobernadora de esa iglesia es la reina de Inglaterra. Y como tal, no hay una separación completa. Es decir, en la Cámara de los Lores se sientan obispos anglicanos. Lo que pasa es que la Cámara de los Lores decide entre poco y menos, entonces tampoco es que se les vea mucho por la televisión y en los periódicos, y hasta hace no mucho el rey no podía ni siquiera casarse con un católico. El rey, de hecho, tiene que ser anglicano porque es el gobernador de esa iglesia. Eso va de suyo, ¿no? Mientras siga siéndolo, tiene que ser anglicano, pero hasta hace no lo sé si fue 10 años o incluso te diría que menos. Los reyes consortes o reinas consortes de Inglaterra tenían que ser anglicanos también, no podían ser católicos, en una palabra, por problemas que habían tenido en el pasado que querían evitarlos. De hecho, la minoría católica estuvo siempre bastante, no perseguida, aunque en tiempos bastante perseguida, pero siempre se sospechó de ella, hasta época muy reciente. Paul Johnson, que es católico, el historiador, lo cuenta muy bien. Él es de familia católica, obviamente, y su familia lo ha padecido a lo largo de los últimos 100 años de historia. Él ya no tanto, le pilló otra época, pero bueno. Pero bueno, por lo demás es puramente ritual. No pienses que es que realmente en Inglaterra la reina está prohibido ser católico o ser musulmán. A la vista está que ser musulmán no está prohibido porque el alcalde de Londres es musulmán y ahí está tan pichi, tan entero, ¿no? Nadie se mete con él. Es decir, la cosa esta de la Iglesia de Inglaterra es algo simbólico, porque en la práctica la libertad de culto en el Reino Unido es absoluta. Y de facto la Iglesia y el Estado están separados. Pero eso sí, podemos decir que, como en Dinamarca o en Noruega, el Reino Unido sí tiene una religión de Estado, nada más, que es, en este caso, la Iglesia anglicana. Un oyente gallego que se llama Xavi quiere comentarnos una cosilla sobre Oxfam. Quería comentarle con respecto a la contracrónica, más allá de la Oxfamia, que en España se conoce también por Intermón Oxfam, debido a que en el año 97 se fusionó Oxfam con Intermón, que era una ONG que en un principio había estado fundada por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, y que comenzó como una misión evangelizadora, pero a raíz del Concilio Vaticano II se pasó más a una visión asistencial, llegando a perder el componente religioso y siendo fusionada con Oxfam. Aún así, en el patronato de la ONG sigue habiendo jesuitas. Habitualmente eran catalanes. Pues muchas gracias, Fernando, y a seguir así. Pues sí, Xavi, había visto que se llamaba Intermón Oxfam. De eso se encargan en mantener la marca de Intermón, y además la palabra Intermón, si esa poco conocía español, la he oído y la he leído un montón de veces, pero desconocía el origen, no lo sabía. Sabía que sí, que en el pasado, en algún momento del pasado, desconocía el momento exacto, se habían fusionado. Pensé que era una ONG española que había buscado, que los de Oxfam habían buscado una ONG ya establecida en el país cuando se fusionasen, y en este caso, como has dicho, creo que en los 90, pues buscar una ONG que ya tuviese aquí presencia y buen acceso a donantes, y en aquel momento crearon Intermón Oxfam. No es la primera vez, en otros países vemos que también Oxfam va de la mano con una ONG local. Sí, no te puedo decir ningún nombre, pero recuerdo haberlo visto cuando estuve estudiándome este tema, que en otros países del mundo decidieron que, por absorción, ¿no? Como las empresas. Bueno, yo llego a un país, veo quién está operando, yo fabrico motos, por ejemplo. Pues en lugar de entrar a llamar a puerta fría, pues entro en el país, compro una empresa que ya fabrica motos allí, que tiene su red comercial establecida, la compro, me la quedo y mantengo incluso el nombre de marca porque es el que los clientes reconocen. Bueno, pues en esto pensaba, y además fue así, que era una operación que se hizo en su momento. Lo que no sabía era que la Iglesia hubiese estado detrás de todo aquello, lo cual tiene bastante lógica, ¿para qué engañarnos? Hasta hace no tanto tiempo eran los curas los que se dedicaban a esto de la que llaman cooperación. Era la Iglesia la que iba a evangelizar como primer objetivo
y después, como segundo objetivo, pues a ayudar a los pobres, ¿no? Se encontraba con comunidades que lo estaban pasando francamente mal, pues se encargaba de ayudarlas. Pero el objetivo original era la evangelización, no el ayudarles a comer, no el darles comida, en una palabra, o directamente ayudarles al desarrollo, que es un poco de lo que van las ONGs actualmente. Y hablando de Oxfam y de ONGs, César, que es un oyente de Córdoba, quiere contarnos algo sobre su propia experiencia trabajando para ellas. Respecto a las ONGs, la praxis que ahora sale a la luz pues es muy conocida por personas que han trabajado en África, por ejemplo, que en mi caso, que estuve unos meses hace ya años trabajando por allí y me entrevistaba con ONGs por mi tipo de trabajo, y cuando cogía un poquito de confianza contigo te contaban cosas así. Entonces yo antiguamente pues era socio y demás, y hacía aportaciones a la ONG y demás, y a raíz de ese trabajo hace años en África, pues no volví nunca más a confiar en ninguna ONG, nunca más. Desgraciadamente es muy ruin, pero pasa, ¿eh? Personas que en teoría me van a ayudar a terceros necesitados y se embolsan el dinero. No es todo, pero yo lo que viví, muy desagradable. Gracias. Pues fíjate que no me sorprende lo que me cuentas, pero bueno, entra dentro de lo esperable. La de las ONGs es la industria de la buena conciencia. Hay dinero calentito, disponible, y poca transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que no hace falta decir mucho más, ¿no? Este tipo de esquemas de negocio, es decir, mucho dinero disponible, en efectivo además, de las donaciones directamente, muchas veces de la hucha, que acaban de echar las monedas ahí, que no tiene que rendir cuentas o que rinde cuentas de aquella manera y que es muy poco transparente, pues atrae a caraduras y a trincones sin escrúpulos. Esto es así en cualquiera, allá donde establezcas un esquema similar. A mí también me han contado historias muy lamentables sobre las ONG, siempre. Pero en la vida conoces a gente de todo tipo, ¿no? Que te cuentan, pues esto funcionaba así de mal. Además, estando en países del tercer mundo, que los conoces personalmente, ellos no te cuentan lo desastres que son, pero se lo ves tú. Dices, bueno, estos tipos viven aquí como auténticos marqueses, viven en el mismo barrio que los ejecutivos de Telefónica, con la diferencia de que viven de gastar dinero de otros, no de generar dinero para la compañía, pero bueno, evidentemente hay de todo, ¿eh? No penséis que es que todas las ONGs están llenas de este tipo de gente. Hay gente honrada, que aquello se lo cree y que se sacrifica genuinamente. Es la que luego peor lo pasa cuando aparecen este tipo de cosas, como de escándalos como el de Oxfam. Pero al final estas organizaciones tan opacas, y a la vista está que lo son, nos enteramos de sus asuntos años después, o porque ha salido un rebotado que lo cuenta todo, pues estas organizaciones terminan manejándolas los más inmorales. Tiene perfecta lógica, que la mayor parte de las veces son también los más listos, los que entran allí, ven aquello cómo funciona y lo ponen a funcionar a favor suyo. Esto a poco que habléis con algún comprante os lo puede contar. Todo iba perfectamente, el programa nos funcionaba bien, pero entonces la central nos envió a fulanito. Y fulanito hizo pum, 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 y te cuenta toda la historia. Bueno, fulanito en este aspecto era el listo, el que estaba esperando, había visto que tenía posibilidades de hacer lo que, por desgracia, muchas veces hacen en estas organizaciones. Hay un libro que leí hace ya unos años que me dejó contra la pared. Se titula Blanco bueno busca negro pobre. Es un libro que se vendió muchísimo en su momento. Es de un español llamado Gustavo Nerín. Este hombre es conocedor, además, tanto de las ONGs como de la propia África. Él estuvo trabajando en Guinea Ecuatorial mucho tiempo y conoce bastante bien el continente. Y el libro es demoledor, ¿eh? Yo lo recomiendo cuando la gente me pregunta. Es el primero que le pongo en la mano. Mira, léete esto, que más está escrito por un español, y lo vas a entender a la perfección, de cómo, sin entrar demasiado en grandes dibujos ideológicos, que tampoco es necesario, que también hay libros sobre ese tema, lo que hacen ir aquí es analizar las causas por las que la cooperación, tal y como está concebida, no funciona.
y a la vista está que no funciona. Es decir, la cooperación ha sido un fracaso en África, ha sido un fracaso en Hispanoamérica, ha sido un fracaso en Asia. Se ha destinado miles de millones, no sé cuántas veces el Plan Marshall, y hay países que siguen en la pobreza más absoluta. ¿Dónde está ese dinero? Es un negocio que se quiere alimentar a sí mismo. Están obsesionados con la idea de la cooperación y no con poner a funcionar economías, que sería lo suyo. Es decir, es como si todavía los alemanes o los italianos estuvieran recibiendo dinero de los Estados Unidos en concepto de ayudas por el Plan Marshall. ¿No? Aquello fue una manera de vamos a poner a funcionar esto y el día de mañana que os deis de comer a vosotros mismos, y fue muy rápido. Pero lo que observamos en el tercer mundo es que los países que han salido del tercer mundo no han salido a causa de las ONGs, han salido a causa de reformas, de respeto a la propiedad privada, de apertura a los mercados mundiales, caso de los países de Extremo Oriente. No porque hayan ido por allí un montón de cooperantes a hacer programas que la mayor parte de las veces quedan inconclusos, las otras veces son un derroche y un despilfarro, en el que se ponen a comprar ordenadores y ordenadores portátiles y pads ahora para comunidades indígenas que no tienen acceso a la corriente eléctrica. Entonces, ¿de qué les van a servir los ordenadores? Es decir, cosas de este estilo. O que se llevan vacunas a la selva amazónica y resulta que las vacunas se estropean porque no hay frigoríficos, y no hay frigoríficos porque no hay donde enchufarlos. Bueno, cosas de estas. El libro está muy bien. Se llama, os repito el título, Blanco bueno busca negro pobre. Yo creo que con el título ya... Yo la verdad, si soy sincero, lo compré por el título. Lo vi, recuerdo, en la Casa del Libro y me llamó mucho la atención. Eché un vistazo, obviamente, por el interior de sus páginas. Dije, esto me lo voy a embaular esta misma semana y efectivamente, según me puse, me lo leí y me dejó un poco impactado. Bien, pues ya vamos a ir terminando. Para terminar, vamos a terminar con una llamada de casi de crónica. Como sabéis, en Cataluña se vuelve a respirar cierta tensión política de 3 o 4 días a esta parte, después de varios meses de tensa espera. Pues bien, me envía Ataulfo, un oyente que se llama así, no quiero que os andéis riendo, que Ataulfo es un nombre que no solo es muy, digamos, español, sino que además es muy histórico. El primer rey de España se llamaba Ataulfo, caramba. Fue el rey Ataulfo, fue un rey godo que tomó Barcelona en el año 415. El primero de los reyes de España se llama Ataulfo. Hay una estatua suya en la Plaza de Oriente en Madrid. Es que pone Ataulfo. Bueno, pues Ataulfo me envía una nota con una breve crónica a pie de calle en la misma Barcelona. Os quiero contar una pequeña anécdota que me acaba de ocurrir aquí en Barcelona, donde por cierto está cayendo el diluvio universal. Bueno, pues me ha ocurrido algo que yo había visto en lugares como Cuba, donde la gente tiene mucho cuidado de decir lo que dice y delante de quién lo dice. Pues aquí en Cataluña, en Barcelona, ocurre exactamente lo mismo. He entrado en una tienda porque tenía que comprar una cosa y la mujer me ha preguntado qué hacía y tal, que de dónde era y tal. Y cuando le he dicho lo de Madrid, pues luego varios minutos después, cuando me ha ido a cobrar en la caja, mirando alrededor, asegurándose de que no había nadie por ahí, y en voz muy baja me ha dicho: es que aquí somos antiindependentistas. Y hay otro cliente por ahí que lleva el lazo amarillo, no quería decir nada, tal. Y bueno, pues se ha puesto a despotricar contra los independentistas y demás. Pero eso, asegurándose de que no lo escuchaba nadie. Esto es algo que yo vi, por ejemplo, en Cuba, donde hay mucha gente que está a favor de Castro y mucha gente que está en contra. Pero la diferencia es que los que están a favor pues te hablan tranquilamente y a las primeras de cambio, y los que están en contra primero se aseguran de a ver por dónde vas, de si no eres un espía, y después, siempre en voz baja y siempre mirando alrededor para asegurarse de que no los escucha nadie, pues te ponen a parir al régimen. Bueno, pues aquí en Cataluña es más o menos lo mismo. Si tienes ideas políticas que no son las del régimen, tienes que tener mucho cuidado de dónde, cuándo y delante de quién las dices. Por lo demás, esta sigue siendo una ciudad maravillosa y la gente pues también encantadora. Aparte de la lluvia, claro. Un abrazo a todos. Pues sí, Ataulfo es así. Barcelona es una ciudad maravillosa, a pesar de los indeseables que han creado una fractura social tan absurda. Esto no existía hace 10 años, es que no existía hace 5 años. Este tipo de cosas, desde luego ese ambiente de que si lazos amarillos, que si buenos y malos, que si los medios públicos de la Generalidad en manos de unos tipos que están las 24 horas con el mismo tema. Es decir, el
el ambiente es el que es. Solo espero que esto último que está sucediendo lo que nos traiga es el fin de la locura de los últimos 2 años y se pueda hablar en Cataluña de cosas útiles. Si hay que ir a elecciones, pues que se vaya a elecciones, nada más, y fuera. Pero que lo que ya murió, porque el proceso como tal murió hace 2 o 3 meses, terminen de enterrarlo, en una palabra. Muy bien, queridos amigos, pues con esto terminamos la contrarréplica de hoy y ya sabéis, os emplazo a pasaros por aquí mañana.